Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hay un pasaje que quería empezar para darle como la patadita inicial a este mensaje. Y es un pasaje que está en el libro de Génesis. O sea, definitivamente Génesis está, hablo en lo personal, en mi top 3 de libros de la Biblia. Definitivamente. Me encanta Génesis y otro día les diré cuáles son mis otros 2 libros favoritos. Pero hoy es Génesis. Ahora, ¿por qué Génesis? Porque Génesis, para empezar, es el primer libro que encuentras en la Biblia, pero Génesis significa origen. Y lo que Génesis nos plantea como esa patadita de arranque para toda la narrativa bíblica es cómo es que Dios empezó a establecer patrones y principios. Es Dios derramando de su corazón, después de haber creado todas las cosas, después de crear al ser humano, y Él empieza a establecer patrones. Es decir, cuál es su corazón de arranque para que todas las cosas tengan coherencia, para que todas las cosas tengan sentido. A mí me encanta porque Pastor Taylor siempre dice, ¿no? Los principios son como el primer botón de la camisa. No es como que te pones el primer botón y el resto ya tranquilamente te puedes poner los demás botones. Pero si a veces empiezas por el medio y le agarraste mal el ojal, después estás con el cuello así, ¿no? Y tienes que sacarlo y nuevamente empezar. Entonces es importante siempre el principio. Ahora, hay un pasaje en Génesis capítulo 2, que ahorita lo van a poner en pantalla, que quería que leamos juntos. Es ese pasaje de Dios después de crear a Adán. Y por ende, esta declaración recae sobre toda la humanidad. Es decir, tanto hombres y tanto mujeres. Ahora, ¿qué es lo que dice exactamente Génesis 2:18? Ahí está. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y los solteros dicen? Y los casados también, por supuesto. No es bueno que el hombre esté solo. Lo que me encanta dentro de muchas cosas que podemos hablar en este pasaje es que es Dios mismo hablando. O sea, no es que le mandó a un ángel, no es que le levantó un profeta, no es que le dijo a Adán, tú dilo. No. Dios mismo dijo respecto de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, vuelvo a repetir, esto obviamente recae sobre todos nosotros como humanidad. No es bueno que nosotros estemos solos. Ahora, obviamente este pasaje es utilizado, es compartido en diferentes momentos, pero especialmente es compartido en bodas, cuando se trata de algo romántico, cuando vas a pedir la mano, cuando estás orando por tu tierra prometida, cuando estás declarando la palabra de Dios. Y es como que, Señor, acuérdate de mí, no es bueno que estés solo, ¿no? Entonces como que tenemos ese pasaje muy relacionado al lado romántico. Y sí aplica, pero hay mucho más profundidad en esto. Hay mucho más profundidad porque, vuelvo a repetir, es como el primer botón para el ser humano. Es el primer botón de Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, quiero ponerle un poquito de cereza al pastel aquí. Porque una cosa bien interesante en este pasaje es que Dios creó a Adán, dijo esta declaración, pero en ese momento en el que Dios dijo esto, el pecado aún no había entrado a la humanidad. Es decir, Adán estaba en estado de inocencia. No había entrado corrupción a su corazón. No había entrado el pecado en su vida. No había entrado la muerte a la creación. Estaba Adán y estaba Dios. Y Dios, aún en ese contexto de no pecado, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Como que nos da que pensar, ¿no? Pareciera ser que antes del pecado como, podía haber sido yo solo. No, pero Dios le dijo, no es bueno que tú estés solo. Pero hay una cereza más al pastel aquí. Y es que Dios andaba con Adán. Estaban en el huerto del Edén, en el jardín mismo de Dios. Es decir, como dice la Biblia, Dios andaba en ese jardín
con ellos. Dios andaba con Adán. Dios estaba ahí con Adán. Aún en medio de ese contexto, Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto obviamente es como algo nos tiene que decir. Algo tiene que despertar en nosotros. Porque a veces pensamos que nuestro llamado es vivir aislados. A veces pensamos que somos fuertes cuando estamos solos, pero en realidad Dios dice, no es bueno que andes solo. Y a veces uno como que escucha ciertas declaraciones en las que uno suena espiritual, suena poderoso, pero en el fondo es como que algo falta en la ecuación para que realmente funcione. Frases como, por ejemplo, es que solo se trata de Dios y de mí. ¿Alguien escuchó alguna vez eso? De repente tú lo has dicho. A mí a veces me sale. Es que solo se trata de Dios y de mí, no importan los demás, ¿no? Mi relación es solamente Dios y yo. Y sí es cierto, pero en base a esta escritura es como que falta algo en la ecuación. Porque Adán estaba con Dios constantemente. Aún así Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y como les decía en un principio, esto es como empezar a amarrar el primer botón. Y luego uno empieza a ver en la Biblia y se da cuenta, oye, es cierto. Empezamos a encontrar sabiduría, consejo en la Biblia y nos damos cuenta de que realmente soledad nunca fue el llamado para el ser humano. El vivir aislados nunca fue el propósito de Dios para ninguno de nosotros. Es más, Dios dice en su palabra que Él toma a los solitarios y los pone en familias. Es como que Dios va mirando, ¿no? ¿Dónde hay un solitario? Ahí hay uno, tráelo. Y lo planta en una familia. Es que el diseño de Dios que ha puesto en nuestro corazón es que nosotros encontramos nuestro propósito, encontramos ese fuego que Dios puso en nosotros desde el principio de la creación cuando andamos en comunidad. Y hay un pasaje que creo que lo grafica de manera magistral. Hay un pasaje en la Biblia que realmente pone un ejemplo muy claro, muy visible de lo que se trata el no vivir solos. Y está en Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4 del versículo 9 en adelante, ahí lo tienen en pantalla. Y dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, escuchen esto, dice, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Una gráfica muy clara, clarísima. No es bueno que el hombre esté solo, porque el que anda solo está en problemas. Ahora, cuando Salomón escribe esta parte de la escritura en Eclesiastés, él tenía en su mente una imagen que para todos era muy familiar y eran los viajes. Porque en esos tiempos los viajes se realizaban caminando. Y eran kilómetros y kilómetros de distancia. Y ellos caminaban muchas veces días para llegar a su destino. El que tenía un poquito más de recursos, de repente tenía su burrito sabanero y llegaba más rápido. Pero en resumidas cuentas, caminaban el camino. E iban de un lugar a otro por la carretera. Iban caminando. Y ahí es donde Salomón pesca la idea, inspirado por Dios, y dice, hey, ay del que va solo en su viaje. El que viaja solo, ese sí que está en problemas. Y eso algo nos dice a nosotros, porque nosotros estamos en una jornada, estamos en un viaje llamado vida. Estamos en una jornada llamada el camino de la fe. Estamos caminando siempre de un lugar a otro. Entonces el principio y el consejo de Dios para nosotros ahí es, si estás andando solo, puede que estés en problemas.
Pero si son dos, si uno cae, dice que el otro le ayudará a levantarse. O se pueden poner espalda con espalda y defenderse ante los ataques. Mejor si son tres, porque cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Ahora, obviamente, en todo viaje, como en esos tiempos, y trayendo para nosotros el significado a nuestra vida, los viajes tenían momentos de altos y momentos bajos. Había momentos que estaban con el sol encima, pero también habían momentos que estaban con el frío intenso de la noche. Y no solamente eso, sino que habían animales que podían atacarlos. Y no solamente eso, también habían asaltantes en los caminos. De ahí nos suena mucho la parábola de Jesús del buen samaritano, que justamente era alguien que estaba haciendo su viaje solo. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice, hey, no camines en la vida solo. Tu vida de fe, tu camino de fe no es para vivirlo solo. Porque Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Recuerda, desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, como imagen gráfica, quisiera que me puedan observar en algo. Toño, sé que estás escribiendo mucho. Ven un ratito, ayúdame. Ayúdame. Les presento a mis modelos del día de hoy. Imagínense, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es, ponte espalda. De que muchas veces yo puedo ser atacado. Pero si tengo a alguien que me pueda cubrir mis puntos ciegos, si tengo a alguien que me pueda decir, hey, vamos a protegernos entre nosotros para poder batallar, es espalda, haz poquito de fuerza, por favor. Es espalda con espalda donde uno se defiende de los ataques. Atácame, Toño. Entonces es ahí cuando uno encuentra fortaleza. Pero si yo estaría solo, soy fácil de ser vencido. Soy fácil de ser vencido. Es más, la Biblia todavía dice, pero si son tres, esto no se va a romper fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras vidas, y seguramente tú lo has vivido o lo has experimentado, hay momentos que de verdad la vida viene y te golpea. Donde la vida viene y te dice, hey, te voy a tirar al piso. Y te zamaquea y te lleva para un lado y para otro. Y de pronto te das cuenta, hey, necesito ayuda. Necesito personas que estén al lado mío diciéndome, hey, vamos, no te rindas. Sigamos todos al mismo propósito. Sigamos todos caminando hacia lo mismo. Y dicho sea de paso, el propósito de todos nosotros en nuestro camino de nuestra fe es caminar hacia Jesús. Él es el destino de todos nosotros. Él es el alfa y el omega, Él es todo para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos vemos sacudidos en nuestras vidas y el desánimo empiece a llegar, ellos me van a decir, no te rindas, vayamos juntos al propósito que Dios tiene para nosotros. No estamos solos, no te rindas. Es más, la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos, ¿quién está en el medio? Por geometría simple, para que exista un medio, tiene que haber por lo menos dos. Y por eso es que Jesús dijo, donde están dos o tres, yo estoy en el medio. Imagínense lo poderoso que es caminar acompañados. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú has visto la respuesta de Dios en tu vida por las personas con quienes Él te ha conectado? Cuando has estado desanimado, alguien oró por ti. Quizás cuando has estado en un momento en decir, ya no puedo más con esto, y alguien generosamente se acercó, te dio una palabra de ánimo, te ayudó de alguna manera. Momentos en los que tú dijiste, literal, siento mis piernas flaquear, y alguien te dijo, hey, vamos juntos al propósito llamado Jesús. No te rindas. Y ahí es cuando la palabra lo pone muy en claro, cordón de tres dobleces no se rompa fácilmente. Ahora, obviamente no es que esté hablando de un número mágico con el 3 o el 2. Lo que está diciendo es, no andes solo. Porque en esta jornada llamada vida, hay momentos donde ataques vendrán. Momentos donde hay que celebrar también, por supuesto. Pero hay momentos en los que hace frío en la noche. El sol quema mucho en el día. Y por eso es que la Biblia dice, hay aquel. El que anda solo, ese sí que está en problemas.
Tomen asiento, por favor, gracias. Un aplauso para mis modelos. Han ensayado horas. Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, la Biblia constantemente nos va recordando mucho de eso. Y es que a veces pensamos que vivir en solitario es como, ay, es que mi fe se robustece cuando estoy a solas. Ahora, ¿eso significa que no tengo que tener tiempos a solas con Dios? No. Es importantísimo tu relación personal con Dios, pero déjame decirte algo, lo que Dios te revela en intimidad, Él lo nutre en comunidad. Lo que Dios te habla en lo personal es para ser nutrida en comunidad. Porque desde un principio Dios dijo, no es bueno que andes solo. Si estás andando solo, realmente estás en una zona peligrosa. Hay otra historia que está en la escritura, que honestamente es de esos pasajes que me retan, que no es que lo celebro mucho, honestamente. Quiero ser muy franco. Es como que te impacta de lleno. Y está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, pasaje que lo vamos a ver en estos momentos en pantalla. Mateo 10, 16. Si ya lo están leyendo ahí, solo quiero darte un poquitín de contexto. Mateo 10 habla del momento en el cual Jesús llama a sus apóstoles. Mateo 10 empieza diciendo que Jesús fue a orar y después de orar vino con sus discípulos y mismo Fossati dijo, voy a marcar mi selección. Ya que estamos en semana difícil, ¿no? Y empezó, ¿no? ¡Ay, Pedro! ¿Quién más está por acá? Ah, Juan, ven. Jacobo, Bartolomé. Judas, Tadeo, ven. Hey, Tomás, ven para acá. Acá tengo las respuestas. Iscariote, te quiero cerca, ven acá. Y empezó a armar su equipo. Empezó a armar sus 12. Cuando uno ve esos 12, te das cuenta. Ahí estaríamos nosotros, ¿no? O sea, como que a veces uno se imagina a los apóstoles pues, como que super hombres, ¿no? O sea, y nunca se equivocan. No, en Juan nomás te das cuenta, ya sé por qué Jesús los quería cerca. Nadie los quiere lejos así, ¿no? Y lo cierto es que Jesús les empieza a dar una serie de instrucciones. Ustedes serán esos enviados. Eso significa apóstol, los enviados. Y después les dice, hey, y este camino, este viaje va a ser de altos y bajos. Este viaje va a tener momentos en los cuales van a celebrar mucho, pero también momentos en los cuales van a tener que agarrarse fuerte. Les dice cosas como, por ejemplo, ustedes van a ir a lugares donde no van a encontrar ni siquiera dónde poner la cabeza para dormir. Probablemente sus familias los van a separar de ellos. Les van a insultar, les van a gritar. No en todos los lugares van a ser bienvenidos. Eso Jesús les empezó a decir a sus apóstoles. Yo me imagino que ellos al principio, Jesús llamándoles, y es como que, vamos, pero va a ser así, ya no quiero, ¿no? Y de pronto llega al versículo 16 y pone aún más, como que más, le pone más humo al ambiente. Y dice, miren, Jesús está hablando, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Sí o no que no es un versículo fácil de digerir? ¿Por qué Jesús tendría que decir los envío como ovejas a medio de lobos? ¿Que acaso no dice que me va a llevar a pastos verdes, cosas así? Los voy a llevar a donde hay lobos. Y aquí viene algo tan especial con este pasaje que realmente marcó mucho mi corazón. Y es esto. Un rebaño es un conjunto de ovejas. ¿Y cuál es el detalle aquí? Un rebaño en medio de lobos realmente no es tan inseguro. Un rebaño fuerte en medio de lobos realmente están seguros. Pero si una oveja se separa del rebaño, ese sí que está en problemas. Y es cuando Jesús les dice, hey, ¿van a ir al medio de lobos? Sí, pero van a tener que caminar como un rebaño.
van a caminar juntos. Porque si se separan, ahí sí que van a estar en problemas. Y eso es lo que hacen los lobos. Los lobos, cuando ven un rebaño, lo que tratan de hacer es hacerles correr, ahuyentarlos, asustarlos. Se van y les gritan. ¿Para qué? Para que una oveja en algún momento se desvíe y se separe del rebaño, y esa oveja sí que está en problemas. Pero si el rebaño está unido, los lobos no pueden hacer nada más que asustar. Y por eso es que Jesús desde un principio les dijo: miren, sí van a ir en medio de lobos, pero manténganse como un rebaño. Y por eso amamos estar en familia. Amamos estar en casa. Amamos los grupos pequeños, porque son rebaños caminando. Son rebaños que guardan una unidad en Jesucristo, en su palabra, en orar juntos y caminan juntos. De eso se trata ser familia. Y por eso es que la Biblia dice: hey, pero si estás andando solo. Cierro con esto, porque me dio mucha curiosidad. Encontré algo bien interesante respecto a la palabra de Dios, y es que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente unos 59, 60 o 60 versículos que hablan acerca de unos con otros. Y uno se da cuenta y dice: no, sí es importante. Entonces, la Biblia en estos versículos encuentras como, por ejemplo, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, anímense los unos a los otros, intercedan los unos por los otros, canten salmos y cánticos espirituales los unos con los otros, confiésense para ser sanados los unos con los otros. Hay un montón de versículos que nos anima. Mi llamado no es vivir en solitario. Mi llamado no es ser un llanero solitario. Al contrario, mi llamado de parte de Dios es plantarme en una familia. Y ahí está el poder de los unos con los otros. Y una cosa bien interesante que te das cuenta al caminar unos con otros es de que no necesitan ser perfectos, porque el perfecto está en el medio. Jesús es el perfecto. Y a veces pensamos: no, pero es que para poder tener personas a mi lado tienen que ganárselo, ¿no? Tienen que aplicar, su llamado tiene que ser mi amigo, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos tallarines en la vida. ¿Se entiende tallarín? Como que todo está revoloteado. Todos tenemos algún tipo de tallarín. Por eso la Biblia nos anima a caminar juntos los unos con los otros, porque ahí está el ánimo, ahí está el poder, ahí está la fuerza, ahí está la oración de unos con otros, ahí está el saber y algo que siempre decimos, que somos una familia que caminamos juntos hacia el cielo. Somos una familia caminando juntos hacia el cielo. Qué privilegio ser llamados la familia de Dios, y el llamado de Dios de siempre estar unidos como un rebaño fuerte, caminando. Y aunque el lobo subiese, estoy en mi lugar seguro. Aunque circunstancias aparezcan, estoy en mi lugar seguro. Aunque golpes y noticias vengan en la vida, estoy en mi lugar seguro, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Esa es la promesa de nuestro Jesús. Ahora, muchos aquí se estarán preguntando o han escuchado muchas veces acerca de familia, la familia de Dios. ¿Eso qué realmente significa? Y es que la Biblia nos muestra claramente de que Dios solamente tiene hijos y tiene hijas. Él no tiene nietos o sobrinos o ahijados. Dios tiene hijos y tiene hijas. Y es que ahí nos damos cuenta de que si mi papá o mi mamá son cristianos, eso a mí no me hace cristiano. O si mis abuelos son hijos de Dios, eso a mí no me hace un hijo de Dios, porque el ser un hijo de Dios es una decisión personal. Es una decisión personal de acercarnos a Jesús y decirle:
creo en ti y te recibo. Hazme parte de tu familia. Y en Juan 1:12 dice que a todos aquellos quienes creyeron en Él y lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿de qué se trata ser de la familia de Dios? De creer en la obra de Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón. Creer en Él y recibirlo. Entonces, dicho esto, en un momento más vamos a orar todos juntos, pero también voy a extender una invitación a personas que están aquí por primera vez. Hoy has estado escuchando el mensaje de parte de Jesús reiteradas veces, pero hoy quieres tomar una decisión. Una decisión de decir: Jesús, creo en ti, te recibo en mi vida. Entonces quiero invitarles a todos a orar, por favor. Vamos a cerrar los ojos, vamos a interceder por este momento. Y si tú estás aquí y quieres hacer esta oración, me darías el honor de acompañarte. Pero solo quiero saber con quién voy a orar. Así que ahí en donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano ahí en donde estás. Quiero saber con quién voy a orar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí también. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias aquí también, gracias aquí también. Vi tu mano. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Ahí atrás también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Este es un momento entre tú y Dios. Pueden bajar sus manos. Voy a dirigir una oración. Es una oración modelo. Pon tus propias palabras si deseas. Solo pon toda tu atención en Jesús. Háblale a Él. Y todos te vamos a acompañar. Ok, entonces oramos juntos. Repitan por favor: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero recibir a Jesús. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Y a partir de hoy viviré con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.